Hebreos capítulo 6, comenzando en el versículo 11. Dice así su palabra: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta es su palabra. Oramos. Oh amante Padre, por favor, te necesitamos, oh Dios. Tú dices, Señor, que el hombre no vivirá solo de pan. Y Señor, estamos llenos de pan, como nuestros cuerpos atestiguan. Pero Señor, queremos estar llenos del pan de tu palabra. Enriquécenos, alimentanos hoy, llénanos del pan de vida, porque sin él perecemos. Nos atiborramos de muchas otras cosas, oh Padre, pero sin tu palabra, por muy lleno que estemos de otras cosas, oh Padre, perecemos, perdemos el camino, somos dañados, nuestras almas sufren. So Padre, danos hoy el pan de vida. Y Padre, sabiendo que ese pan de vida es Cristo, y sabiendo que tu palabra testifica de él, en esta mañana te rogamos, Señor, queremos ver a Jesús. Lleva nuestros ojos a él, y de él enséñanos y danos toda bendición. Moldéanos, cámbianos, transfórmanos a la imagen de Jesús, a quien queremos contemplar. Padre, te pedimos estas cosas con el perdón de nuestros pecados, ambos, los de la congregación, oh Padre, y también los míos, del que predica. Porque te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos, decíamos el domingo pasado que necesitamos un fortísimo consuelo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nuestra fe es probada. Esto es lo que le estaba pasando a esta comunidad y no es nada extraño. Usted no se extrañe, dice la misma palabra, cuando le venga el fuego de la prueba. El fuego de la prueba le va a llegar a los hijos de Dios de diferentes maneras. Las adversidades, los sufrimientos, las oposiciones, el camino de la vida de dolor viene al cristiano. Y hermanos, podemos estar avisados y entendidos de esto. Hay un propósito en ellos. El propósito tiene que ver con la prueba de nuestra fe. Nuestra fe siendo probada. Ahora, la fe siendo probada busca un objetivo, busca un propósito.
Y los propósitos de Dios son buenos para nuestra vida. ¿Cuál es el objetivo y el propósito? Que nuestra fe, siendo probada, se halle como genuina, como real, como verdadera, en una fe como nos exhorta el escritor aquí de Hebreos, que continúa pacientemente en perseverancia, que no abandona la fe, que continúa creyendo, que continúa esperando en Dios, que continúa sirviendo y caminando detrás del Señor. Pero para eso, ¿qué necesitamos? El escritor de esta carta nos dice que Dios nos quiere dar un fortísimo consuelo. Ah, qué bendita frase esa. Qué bendita frase esa. Un fortísimo consuelo. Porque ¿cómo es que nosotros en las pruebas, al igual que esta comunidad de fe, ya hemos hablado, mencionado, ¿verdad? Hartas veces, como dicen los peruanos, harto, ellos utilizan esa palabra. Nosotros en español la palabra tiene quizás otra connotación. Estamos hartos, es como que, bueno, pero sí lleva esa idea, porque estamos ya repletos, cansados o quizás llenos. Y hemos estado hartamente mencionando el contexto de esta carta, donde esta comunidad de creyentes predominantemente creemos de un trasfondo hebreo, judío, bajo la persecución del imperio, que no tenía tolerancia por las novedades en términos de religiones y movimientos nuevos. Los romanos, los griegos apreciaban, respetaban religiones antiguas, y el judaísmo era una de ellas. Tenía un pedigrí, tenía un historial, y ellos respetaban eso. Los hebreos tenían cierta allí cobertura, los judíos en cierta medida bajo el imperio. Pero ¿quiénes son estos del camino? ¿Quiénes son estos que se rehúsan a participar en nuestros coliseos y en nuestras fiestas y en nuestras orgías? ¿Quiénes son aquellos que se rehúsan a quemar incienso al emperador y a honrar al emperador como si fuera un dios? ¿Quiénes son aquellos antisociales que se reúnen allí aparentemente por las noches y parece que fueran hasta caníbales, porque se dice que se comen allí la carne de un dios y beben su sangre? ¿Quiénes son estos extraños del camino, estos cristianos? No los toleramos. A las fieras con ellos, a la hoguera con ellos, persigámoslo, despojémoslos de bienes, matémoslos. Y así estaba la situación, ¿verdad? Y estuvo por varios siglos en diferentes, ¿verdad?, momentos específicos también de intensidad de persecución bajo el imperio romano. Había una tentación para esta comunidad. Hey, ¿por qué no nos volvemos a la seguridad de la sombrilla judía? Si allí tenemos una buena religión, allí tenemos, ¿verdad?, buenas promesas de Dios. ¿Por qué no volver allá? ¿Por qué no encontrar allí el consuelo de la prueba? ¿Por qué no encontrar allí el refugio en la persecución? ¿Por qué no encontrar allí la respuesta a nuestra necesidad? ¿A dónde corres tú en las pruebas? Cuando tu fe está siendo probada, nuestra alma es sacudida y buscamos un lugar a donde acudir. Buscamos un lugar a donde acudir. Un lugar, ¿por qué? Porque el alma que sufre necesita ¿qué? Alivio. ¿Verdad que sí? El alma que sufre necesita un alivio. El escritor de Hebreos lo describe aquí como un fortísimo consuelo, consolación, aliento, fuerza, esperanza, ¿verdad? Es lo que necesita el sufriente. Y la pregunta, hermanos, para nosotros es, ¿qué es lo que te ayuda a ti en medio de la prueba a continuar caminando con Jesús? ¿Qué trae a tu alma fortísimo consuelo? ¿A dónde vas tú a aquietar tu dolor, tu sufrimiento y tu ansiedad?
¿Detrás de qué objetos vas y persigues en medio de los sufrimientos cuando te llegue la prueba? ¿Cuál es la sustancia, el objeto de tu fe? El escritor de Hebreos ahora enfatiza a esta comunidad donde ellos pueden encontrar este consuelo para perseverar, para poder llegar al final, para poder correr la carrera y llegar y recibir nuestra herencia final en Cristo Jesús. Y les dice que este objeto, esta fuerza nos viene de la persona, de la obra de Jesús. Vamos a ver interesantemente cómo es que el escritor lo pone. Pero hermanos, meditemos nosotros a dónde estamos corriendo. ¿De dónde sacamos consuelo? ¿Lo sacamos de nuestro trabajo? Hay personas que se ahogan en sus trabajos para encontrar consuelo. Otras personas buscan el dinero. Otras personas los placeres. Otras personas simplemente se ahogan en la depresión, ¿verdad? Y solamente tienen ojos para las dificultades adversas y los problemas de la vida, y te están destruyendo. Pesan mucho sobre tus hombros y los sinsabores pasados. Otras personas viven en el pasado, no pudiendo aparentemente romper con él y seguir adelante. ¿Dónde está el consuelo? ¿A dónde iremos? Como Jesús le preguntaría a sus discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? En ese momento de la prueba, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a correr? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? ¿Y qué es lo que Dios ha hecho para anclarnos y llevarnos hasta el final? Así, de esta manera, hermanos, hemos dicho que en este pasaje Dios nos provee una figura paradigmática, un emblema, un tipo de los creyentes. Y por eso hemos titulado nuestro mensaje, tal como Abraham, tal son los creyentes. Y queremos entonces mirar a esa vida de Abraham y lo que Dios hizo con él, para nosotros ver cómo Dios fortaleció, sostuvo, cuidó a Abraham. Y en la misma manera Dios también lo va a hacer con nosotros, con su pueblo y aquellos que son como Abraham, de la fe de Abraham. Decíamos el domingo pasado que Dios nos lleva atrás a un pacto, y es el pacto con Abraham. Comenzamos a hablar de pacto. En este pasaje se nos mencionan dos cosas que se convierten en el objeto, en el ancla de la seguridad del creyente. ¿Cuáles son estas dos cosas? Nos dice que son inmutables y Dios no puede mentir en ellas. Nos dice que los hombres, y a veces quizás esto sea difícil verlo, pero es tan sencillo que se nos escapa de la vista lo que Dios está queriendo decir aquí. Por ejemplo, nos dice que los hombres, cuando dicen algo y quieren asegurarlo, ¿qué es lo que hacen? Interponen ¿qué? Un juramento. Y a modo, ¿verdad?, jocoso, yo me acuerdo cuando éramos niños, que yo le decía algo al muchacho, a mi amiguito, me decía, júramelo por tu madre. ¿Recuerdan? Oye, que se mueran más, decía alguien. Yo te lo juro por la vieja. En otras palabras, hemos dado una palabra, pero la palabra aparentemente no es suficiente y alguien demanda ¿qué? Un juramento. Comprométete con algo que te ¿qué? Que te duela. Comprométete con algo importante, no solamente que se quede ahí tu palabra, sino comprométete con algo propio. Esa es la idea, ¿verdad? Wow. Que Dios ha condescendido a nuestra debilidad y humanidad, hermanos. Esto es algo que Juan Calvino dice en algunos de sus escritos, que muchas veces en la palabra nosotros vemos a Dios que habla con figuras humanas, con lecciones que utiliza figuras humanas. Nos habla de Dios como que tiene brazos, el brazo de Dios, ¿verdad? O Dios caminaba, Dios se arrepintió. Es decir, vemos una serie de características con Dios que cuando pensamos más profundamente decimos,
y a veces no logramos armonizar plenamente. Pero lo que Dios está haciendo, que de la majestad de su ser condesciende a nuestra manera de entender, de poder comprender sus tratos con nosotros. En la manera en que alguien le jura a alguien, o un niño quizás, en la forma en que hemos mencionado. Dios lo hace, hermanos, porque conoce nuestra necesidad, nuestra debilidad, y porque Dios también quiere mostrarle al débil, al necesitado, la seguridad y el ancla y el fortísimo consuelo en el cual podemos descansar. Como Dios ha jurado, ¿se fijan? Dios ha dado su palabra, lo dice este pasaje, que Dios dio su palabra, versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, número 1, Dios hizo la promesa, le dijo, te voy a bendecir, ¿verdad? Pero no solamente le dijo a Abraham, te voy a bendecir, sino que también ahora procedió a hacer un juramento. Y paralelo a lo que hemos dicho de júramelo por tu madre, algo significativo, propio de valor, Dios ha hecho un juramento, el cual le llamamos pacto, donde Dios se ha involucrado, comprometido personalmente en el asunto. Dios se ha comprometido, se ha involucrado personalmente en el asunto. No solamente dio una palabra, sino que ahora ha dado un juramento que lo va a manifestar a través de medios y señales físicas que manifiestan y revelan en qué manera Dios se ha comprometido en el asunto. ¿Cuántos necesitamos saber en nuestros momentos de debilidad que Dios es inmutable? Que nosotros cambiamos, pero Dios no. Que nosotros rompemos nuestras promesas, pero Dios no. Que nosotros damos falso testimonio, pero Dios no. Que nosotros podemos entrar en un contrato y en un pacto e irnos en bancarrota y cambiar términos y buscar rejuegos y salidas, pero Dios es fiel a su pacto. Por dos cosas inmutables, en lo cual es imposible que Dios mienta: su palabra y su compromiso e involucramiento personal en un pacto. ¿Qué pacto es este, hermanos? El mismo Hebreos ya nos lo ha estado diciendo, pero ahora va a profundizar en él. Pero quiero llevarlos al final de Hebreos, al capítulo 13, para que ustedes vean el pacto mencionado y la naturaleza o el carácter de este pacto. Ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 20, nos dice lo siguiente. Hebreos 13, versículo 20. Y el Dios de paz, gracias Señor, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Se fijan? Hay un pacto que es temporal, eterno. Hay un pacto que es eterno. Y dice que este pacto tiene que ver ¿con qué? Con la sangre del Cordero de Dios. Con la sangre del gran pastor de las ovejas. Este es el pacto en su sangre. Aquello que nosotros recordamos, celebramos y participamos cada vez que nosotros partimos pan y bebemos vino. Leemos esas palabras de Jesús que dice: este es mi nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. Este es el juramento de Dios. Dios habló y Dios se comprometió y se involucró con sangre. ¿Y la sangre de quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de su Hijo. La sangre de su primogénito. La sangre de su único. La sangre de su más preciado.
Eso suena como la historia de Abraham, Allí vamos a llegar, ¿verdad? Pero este es el pacto, el compromiso, la promesa que ha sido dada en palabra, pero que ha sido manifestada, revelada y anunciada en un pacto a través de medios de señales físicas que comunican la promesa inquebrantable, inviolable y segura de Dios a favor de un pueblo cuya promesa y pacto es ancla de nuestra fe. Ancla de nuestra fe. Yo te pregunto, ¿esta es el ancla de tu fe? Le pregunto a aquellos que nos escuchan por la radio, ¿esta es la sustancia, el objeto y la dirección de lo que ancla tu vida con un fortísimo consuelo? ¿De dónde viene a tu vida la paz, el descanso, el arraigo, la seguridad, la fortaleza, la fuerza para seguir adelante y perseverar en Cristo Jesús? ¿De dónde viene? Escuchamos muchos falsos mensajes allá afuera que quieren poner los ojos de la iglesia en las cosas temporales de este mundo. En riqueza, en salud, en dinero. Y no estamos diciendo que son cosas malas, por favor. No nos malinterpreten al decir que estas cosas son cosas malas. El dinero no es malo, la salud no es mala, las relaciones no son malas, el matrimonio es una bendición, la educación, el trabajo, las vocaciones que tenemos, los negocios, etcétera. Nada de eso es malo. La pregunta ¿es esa la sustancia de tu fe? ¿Ese es el objeto donde tus ojos descansan para hallar fortísimo consuelo y fuerza para perseverar en Cristo? Esa es la pregunta. Porque si lo es, estás construyendo tu vida sobre arenas movedizas, cosas temporales. Por eso dice en los evangelios, ¿qué ventaja, qué gana el hombre? ¿Qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo, mas perdiere su alma? Y muchos cristianos de verdad, han sido confundidos a poner su esperanza, su deleite, su confianza, su consuelo, su alegría en las cosas temporales buenas de la vida. Y te viene tiempo de prueba. Tiempo de prueba. Porque Dios va a manifestar dónde está puesta tu fe, dónde está tu ancla. Si tu barco ha zarpado ciertamente con destino a la ciudad celestial, o si tu barco ha zarpado sobre aguas peligrosas y estás navegando en un rumbo que aparentemente parece ser bueno y pareces que vas con otros navegantes cristianos, pero la sustancia, el ancla, el objeto de tu fe no es Cristo y su reino eterno. Y cuando venga la prueba, entonces las aguas y el desastre, y cuando se trasladen los montes al corazón del mar, y cuando no haya olivos en la vid, y cuando no haya ovejas y vacas en la manada, y cuando padre y madre te abandonen, y cuando vengan las malas noticias del médico, y cuando se colapse la economía, ¿a dónde vas a correr? ¿Dónde está tu esperanza? El salmista decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Señor quiere fortalecer a su iglesia. Fortalecer a su iglesia en tiempos de prueba. La iglesia necesita el mensaje de Cristo Jesús y este crucificado. Gloria a Dios que podamos, ¿verdad?, en la sociedad tener avances, mejorar. Dios quiera que haya políticos, ¿verdad?, que podamos
ver que hagan cosas buenas, pero allí no está nuestra confianza. Allí no está nuestra confianza. Nuestra confianza está en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y no solo hizo los cielos y la tierra, sino que ha prometido para una raza y una humanidad caída, y ha prometido a una raza y a una humanidad caída, y ha hecho más, se ha involucrado, se ha metido en pacto, en señal con lo más preciado de su ser, en la encarnación de su Hijo, a tu favor. Piensa y medita. ¿Qué te sostiene? ¿Qué te ha sostenido en estos tiempos? ¿Cuántos han estado atravesando tiempos de prueba últimamente? Piensa dónde han estado tus pensamientos. ¿Dónde está tu espíritu? Solo lo único que tienes que hacer es ver tus pensamientos, escucharte. Ciertamente ten cuidado, porque entre los pensamientos están los pensamientos de la carne, de la maldad de tu corazón. Y si ustedes ven algunos de mis pensamientos, ahora mismo salen corriendo. Pero gloria a Dios que ustedes no los pueden ver, ahora mismo salen corriendo. Pero gloria a Dios que eso no es lo único que Dios me muestra. Porque en medio de mi maldad, de mis pensamientos, de los malos deseos de mi corazón, el Señor levanta una voz. Y a veces hay que tener cuidado, porque la voz es allí tranquila. La podemos perder en medio del bullicio si no tenemos cuidado. Es como este pasaje, ¿verdad?, que está delante de nuestros ojos. Dos cosas inmutables. ¿Y qué son estas cosas? ¿De qué está hablando aquí el autor? Pero si nos los ha acabado de decir, su palabra y su juramento, ¿verdad? Pero queremos cosas más notables. Escuchamos de los falsos profetas: ven y recibe tu milagro. Ven y para de sufrir. La pregunta es: ¿escuchas tú allí en la tranquilidad o en la noche o en el sufrir de tu prueba la palabra de Jesús a través de su evangelio, que te dice: hijo, yo te he comprado con mi sangre, me perteneces? No importa lo que atravieses en tu vida, eres mío, y yo te voy a traer al dulce hogar, a la patria celestial. Hijo, esta no es tu hogar. Mantente, espera. Yo cojo tus lágrimas, yo las recibo. Sufre, llora. Levántate otra vez, pon otro pie delante del otro, camina, espera, porque esta no es tu mejor vida ahora. Tu mejor vida está por venir. Yo tengo una promesa y una herencia para ti en los cielos. ¿No es eso lo que oímos allí en Hebreos de Abraham? Los falsos profetas van a la historia de Abraham y dicen: ven, lo multiplicó, le dio riquezas, le dio un país, una nación, era rico. Esas son las promesas para nosotros: vamos a ser ricos. Perdiendo de vista que las promesas de Abraham ciertamente tenían un cumplimiento temporal, terrenal, de descendientes, nación, prosperidad. Pero estas promesas tenían que ver finalmente con la persona de Cristo Jesús, la simiente. Como dice Pablo a los Gálatas, no dice muchas las simientes en Gálatas capítulo 3, sino dice la simiente, a quien se le hacen las promesas, y las promesas es a Cristo Jesús. Que toda bendición y todo lo que vamos a heredar está en la persona y en la obra de Cristo Jesús a nuestro favor, en nuestra unión con Él. Y son promesas que tienen que ver con el poder alcanzar y recibir un reino inconmovible, eterno. Lo vamos a ver en dos pasajes. Vayamos un momentico a Hebreos capítulo 11. Y allí vemos en Hebreos capítulo 11, en Hebreos 11 versículo 8, nos dice de Abraham:
Por la fe Abraham siendo llamado, Hebreos 11:8, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Un lugar. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué ciudad es esta? ¿Será la ciudad de Miami? ¿O la de Hialeah, que es la que progresa? ¿O será la Palestina ahí en el Medio Oriente? No, ninguna de estas. Es aquella nueva creación en Cristo Jesús, y a través de Él y en Él que vamos a heredar en comunión con Dios, donde Dios es nuestra herencia y nuestra bendición primero, más que cualquier otra cosa, y todas las cosas después que tienen que ver con la creación simplemente son el resultado de la majestad, de la gloria de Dios y nuestra comunión y disfrute de Él. Mira lo que dice aquí, un poquito más abajo en el 13 de Hebreos 11. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Si hubieran estado pensando en una patria terrenal, en un lugar en este mundo, en esta edad de los tiempos, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cuál es nuestra patria? ¿Cuál es nuestro lugar? Pero, versículo 16, anhelaban una mejor, esto es, celestial. ¿Se fijan? Tiene que ver con el orden de nuevas cosas que Dios va a traer a través de Cristo Jesús. Anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, si ustedes pasan también allí al capítulo 12, escuchamos lo siguiente. En el capítulo 12, versículo 22, se nos dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Quiénes nos acompañan en esa ciudad celestial? Millares de ángeles, de criaturas angelicales que ejecutan la voluntad de Dios, con los cuales nos uniremos en adoración, en servicio, en deleite perpetuo y eterno delante del trono de nuestro Dios. Y dice: a la congregación de los primogénitos. ¿Cómo los primogénitos? No hay un solo primogénito. Sí, pero si nosotros estamos en Cristo, también somos primogénitos. Somos aquellos que hemos nacido de simiente espiritual, de la simiente de Dios que da vida al mundo, al pecador, y la hace nacer de nuevo para una esperanza viva y una esperanza inmarcesible, incorruptible, reservada en los cielos para vosotros. A la congregación de los primogénitos. ¿Quiénes son estos? Que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador. Ahí está, hermanos. El juramento tenía que ver con esta promesa, este compromiso de dar un mediador. Por eso es que el escritor de Hebreo nos lleva a Abraham y nos va a establecer un contraste entre el pacto temporal de Moisés y
cómo es que este pacto vino bajo mediadores angelicales, pero el pacto de la promesa es un pacto eterno y viene a través de la mediación de aquel rey, cordero, sacerdote, profeta eterno, con la sangre, la vida indestructible, muerte y resurrección del Hijo de este sumo sacerdote. Dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y ahí otra vez el escritor de Hebreos va a retomar su advertencia de no desechar al que habla a través de Cristo Jesús. Podemos tener confianza, hermanos, en esta promesa, en estas dos cosas inmutables. Dice también su palabra en Primera de Pedro. Escuchamos lo siguiente allá, versículo 3, capítulo 1, Primera de Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vale la pena esperar, aguardar, pacientes, sufridos en la tribulación, gozosos en la esperanza que hemos recibido en este pacto, en esta palabra que nos ancla. Dice que sois guardados por el poder del brazo humano. No, que sois guardados por el poder de Dios mediante las obras. No, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hace referencia a aquel pacto con Abraham, que lo que demandaba era fe, confianza en la palabra de Dios y en lo que Dios había prometido. Y cada señal de aquel pacto tenía referencia a la obra de Dios a favor de Abraham y de su descendencia. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y mediante la fe vamos a obrar mucho. Él nos va a hacer apto, como dice el capítulo 13, para toda buena obra. Pero la obra, el servicio, la santidad, la obediencia son resultados del fortísimo consuelo que adquiere el creyente en su corazón, creciente en su caminar en medio de las pruebas, de esta fortísima esperanza y ancla que ancla su conciencia en medio de ataques de afuera e internos. Hermanos, algunas personas pueden pensar que los ataques más fuertes son los de afuera. Una de las cosas que he venido a darme cuenta es que los ataques más fuertes vienen de adentro. No solo de adentro de nuestra propia casa, sino de adentro de nuestro propio corazón y pecaminosidad. Allí viene la acusación del enemigo, la calumnia, el oprobio, el chisme, el odio, la falsedad, la mentira. Allí viene también realidades de nuestra vida. Allí viene también aquellas cosas odiosas y los hierros de nuestras maldades, de nuestras falsedades, de nuestros malos deseos, de nuestros fallos pasados, de nuestros fallos presentes, de nuestras incertidumbres acerca del futuro, de nuestros problemas relacionales, problemas en el trabajo, problemas de salud, problemas del pasado. Se nos agolpa todos estos enemigos y hay un adversario real que dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar, que está allí presto. ¿Para qué? Para arreciar el ataque. Dice que Él es el acusador de los hermanos. El acusador de los hermanos. El calumniador de los hermanos. Hermanos, cuando alguien te calumnie, reconoce que viene de Satanás. No te enfoques en el hermano. Reconoce que viene de Satanás. No la emprendas contra tu hermano. Viene de Satanás.
Ese es nuestro enemigo. Y ciertamente también hay cizaña que Dios va a permitir que también venga contra nosotros en su ataque. Pero todo lo que el enemigo dice su palabra tiene intención para mal. ¿Qué es lo que Dios hace con ello? Lo voltea para bien. Lo voltea para bien. En medio de los desiertos, en medio de las soledades, en medio de la opresión, en medio de la oposición, en medio de las calumnias, en medio de los ataques, en medio de debilidad, en medio de depresión, en medio de pecados y maldades, el Señor lo torna todo para bien a favor de su pueblo. Nos prueba en medio de todas estas cosas. ¿Y qué es lo que gana el Hijo de Dios? Gana un fortísimo consuelo. ¿Por qué gana un fortísimo consuelo? Porque en medio de todas estas cosas seguimos confiando en el ancla detrás del velo. Salimos de nosotros al ancla que Dios ha proveído en Cristo Jesús. Salimos de la acusación del enemigo y de los hombres a reconocer que nosotros en nosotros mismos no somos nada. Decía, creo que Spurgeon, cuando alguien le acusaba y le decía algo: tú no sabes la mitad de las cosas. Si tú supieras lo que yo sé de mí mismo, estarías más aterrorizado. Pablo decía que él era el primero de los pecadores y que en su carne no moraba el bien. ¿Es esto justificación para el mal? De ninguna manera. Pero sí nos debe dar una pausa en medio de las pruebas y de los conflictos para poner nuestros ojos en Jesús, para mirarnos a nosotros mismos y examinarnos y ver nuestras debilidades, nuestros propios fallos, y encontrar esta misericordia que nos ha sido proveído para poder continuar adelante, porque si no, no podemos caminar. Nos paralizamos. Nos paralizamos, hermanos. Nos desalentamos. El enemigo nos pone trampas y nos paraliza. Perdemos el sentido de vivir. Siempre se me ocurre en este tipo de pensamiento ir allí a Elías, que estaba en aquella cueva con deseos de muerte y no quería seguir adelante, y Dios tenía para él un trabajo que hacer. O podemos ver a un Pedro: aunque todos te dejaren. Oye, ¿qué es verdad? Yo sabía la de Pedro, ¿eh? ¿Cuántos Pedros hay aquí? No, yo sí soy fuerte. Yo sí soy fuerte. Pero Dios tenía que hacer a Pedro débil primero, ¿verdad? Y Dios después viene a buscarlo, le prueba su fe. Y aunque hay gran fallo y dolor, Pedro continúa con el testimonio del ancla. Con el testimonio del ancla. Y cuando el ancla se hace presente allá en aquella playa, el corazón de Pedro vuelve a recibir fortísimo consuelo. ¿Cuál es la historia de los discípulos? La historia de los discípulos que fallan. ¿Dónde estaban en la cruz? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Quién dijo? ¿Verdad? Hay un himno, a veces cantamos himnos y no nos damos cuenta de lo que estamos cantando. ¿Cuántos pueden, dijo Cristo, a la cruz conmigo ir? Respondieron los valientes, ya dispuestos a seguir. Oh, sí podemos. ¿Dónde? ¿Quién pudo? ¿Quién fue? ¿Se fijan nuestros trenes de gloria? Nuestros propios trenes y paradas como la calle 8 que ponen las comparsas. Nosotros traemos nuestras propias comparsas de gloria. Sí podemos. No. Dios te guarda por el poder de la fe, por un rescate de misericordia. Es lo que está diciendo aquí Pedro.
Te ha rescatado por misericordia y tú eres guardado por el poder de la fe, el poder de Dios a través de la fe, utilizando ¿qué? Sus medios de gracias que te comunican diariamente la fuerza, el poder, la seguridad del ancla detrás del velo. Por eso dice Pedro aquí, en lo cual vosotros, versículo 6, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Se fijan? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice, pastor, sí, es para que nosotros obremos. Por supuesto que vas a obrar en obediencia. Pero lo que Dios quiere manifestar y exaltar delante de las naciones con tu obediencia imperfecta es la perfección del ancla, la inmutabilidad de su pacto, la fortaleza de su gracia. Porque esto tiene que ver con su promesa y con aquella persona que es el paladín, el capitán, y como dice aquí en Hebreos 6, aquel que es, en inglés dice el forerunner, pero en español dice el precursor, el caudillo, el capitán. Dice, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, penetra hasta dentro del velo. ¿Qué hay detrás del velo? ¿Qué hay detrás del velo? El arca del testimonio, el altar, el lugar donde entra el sumo sacerdote una vez al año con sangre de expiación, lo cual representa la sangre de aquel sacerdote que entraría no solamente como sacerdote, sino también como ofrenda por nosotros en la presencia de Dios, para de esta manera, a través de la sangre del pacto eterno, reconciliarnos con Dios y traer a nuestra conciencia, a nuestro corazón, un fortísimo consuelo, que aunque veas tu necesidad, aunque veas tu pecado, aunque veas tu debilidad, aunque estés en lucha, aunque estés caído, aunque estés en la noche más negra, aunque hagas tu cama en las profundidades del Seol, allí la mano del Dios de pacto te asirá a través de la fe. Si confías, si clamas en fe, es la condición del pacto de gracia. Y el que clama y confía encuentra al Dios de fidelidad, como vamos a ver el domingo que viene, que Abraham encuentra una y otra vez. O más bien, Dios encuentra a Abraham en sus ansiedades, en sus dudas, en sus malos pasos. Al final del día, Abraham es conocido como el padre de la fe, porque la fe no se extinguió de su corazón, así como no se va a extinguir del corazón de los escogidos de Dios. Y a esa fe, como hemos visto ya, le acompaña como respuesta, como resultado de gratitud, de adoración, el amor a Dios, a un Dios que venimos a conocer como nuestro consuelo y como nuestro deleite. Y a medida que crecemos en la vida, podemos entonces llegar al final como aquel mártir de antigüedad, aquel anciano, ahora estoy tratando de pensar su nombre, no me viene a la mente, Policarpo, gracias Armando, que allí delante de aquel coliseo y de aquellos emperadores dijeron, renuncia a Jesús. Y aquel anciano dice, pero si yo he tenido fortísimo consuelo a lo largo de mis largos años, ¿cómo vamos a poder enfrentar, hermano, lo que pueda avecinarse a nosotros? Si no es a través, con el fortísimo consuelo de nuestra ancla, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Oramos.
Amante Padre, oh Señor, venimos delante de ti ahora reconociendo nuestra gran necesidad. Padre, perdona nuestros carnavales de gloria. Son muchos. Reconocemos, vemos nuestros pensamientos, las cavilaciones de nuestro corazón. Ah, Señor, pero se levanta en nosotros a través de la voz del Evangelio, de esta promesa y de los medios de gracia que testifican de tu juramento. Se levanta una voz y un silbido apacible que dice: no temáis, manada pequeña, no temáis. Paz a vosotros, gracia y paz. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Oh Señor, ayúdanos a correr a ti una vez más. Necesitamos este fortísimo consuelo día tras día. Y así tú nos los das como niños, como babies. De los que maman, fundaste la fortaleza. Haznos fuertes mamando de tus pechos de gracia. Haznos fuertes descansando en tus brazos de amor tiernos. Haznos fuertes recibiendo cada día el perdón, la cobertura y la comunión de tu justicia en Cristo Jesús a nuestro favor, para amarte, para glorificarte, para anunciarte, para vivir vidas indomitables de testimonio a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual es adorado con el Padre y con el Espíritu Santo, a quien sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.